evento histórico para los cristianos, es un modo de vida. Para algunos de ustedes, posiblemente el domingo de resurrección en su calendario es simplemente otra fecha. Tal vez el hecho de haber crecido en un hogar donde en los tiempos de antes, Semana Santa, había culto todas las semanas. De por sí había culto todos los días, siempre, pero esa semana era algo que se apartaba. Y mientras mis compañeros viajaban a las diferentes playas, yo era culto, culto, culto y más culto. Para muchos es simplemente una fecha donde se toman unos cuantos días libres, pero en realidad es la fecha que está marcada históricamente, se puede comprobar bíblicamente que Cristo resucitó de entre los muertos. Ya damos su nombre por eso. El pequeño trasfondo histórico del libro de los Hechos, uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Me di cuenta que, y a veces me preocupa porque en 9 meses solamente hemos avanzado 10 capítulos, y son 28 creo. Así que vamos a pedir a Dios que nos dé salud para terminar todo esto. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Cuenta la historia de la iglesia que nosotros profesamos pertenecer. Solo hay una iglesia, hermano. Solo hay una iglesia. Y es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que necesitamos ser parte de esa iglesia. La iglesia de Cristo Jesús. Olvídese de las denominaciones, olvídese de los nombres que se les dan. Lo que tenemos que hacer es comparar si lo que aquí hay está aquí con nosotros. Necesitamos ser una iglesia con términos bíblicos. El día de hoy, hermanos, ya las iglesias pues han cambiado en gran manera, y los cambios no son malos. Lo que no podemos cambiar es la palabra del Señor, y siempre y cuando los cambios que hagamos pues no sean de una forma tan exagerada que, por ejemplo, solo porque a Dios no le importa cómo uno se viste, yo venga a predicar en calzonetas o chores, como lo decimos comúnmente, pantaloncitos cortos. Ustedes se imaginan al pastor predicando con pantaloncitos cortos y, como dicen por ahí, chácharas. Así que, ¿qué les puedo decir? Es algo que tenemos que entender. Habiendo Cristo ascendido al cielo, envió a su Espíritu Santo para formar su iglesia y vivir en una iglesia en la cual Él permanecía, controlaba y llevaba por medio de su guianza y la palabra del Señor. De hecho, capítulo del 1 hasta el capítulo 10 donde hemos estado, pues hemos visto la iglesia cómo creció, cómo se fundó, cómo la gente ha venido, cómo fue primero con los judíos, luego fue con los samaritanos que vivían ahí, luego con los cristianos helenistas, y ahora llegamos al punto donde los gentiles, el grupo que más era desechado por los que estaban a cargo de la iglesia. Les explicaba el domingo pasado de que habían lugares donde la gente podía entrar. En Estados Unidos por mucho tiempo, en los años 60, mi madre me cuenta cómo había calles donde caminaba la gente de color y había fuentes de agua donde la gente tomaba. Y eso, aunque ya no es así, pues no ha cambiado mucho. La gente sigue con el odio. Pero como les decía el libro de Santiago, hermanos, entendamos una cosa: el racismo es pecado. Amén. No podemos promover entre nosotros ese tipo de actitud. Delante de Dios no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay hembra. Todos somos iguales. Amén. Y hablando de eso, creo que hoy se debe celebrar el Día de la Mujer. Así que felicidades, damas.
Felicidades por salir. Este es un anuncio no pagado. Cuando llegamos al versículo 33 del capítulo 10, Pedro está en la casa de Cornelio. Cornelio está sentado en su casa. Esto es lo que él dice ahora en medio del versículo. Por lo tanto, todos estamos aquí presentes ante Dios para escuchar todas las cosas que Él te ha mandado decirnos. Hermano, qué emocionante para un pastor que la gente diga: pastor, hable, que venimos a ir lo que Dios dijo. Eso es algo que casi la gente no lo dice, pero qué bonito. El versículo 34, sermón muy simple, es bien claro y conciso. Y como podría ser, yo no lo voy a embellecer, simplemente quiero predicarlo como lo predicó Pedro. Como les enseñé al principio, en el capítulo 3 y 2, un buen sermón tiene 3 partes: la introducción, el tema principal y la invitación. Eso es lo que un sermón tiene que hacer el día de hoy. Un sermón bíblico. Entonces, él dice, versículo 34, Pedro abrió la boca. Y cuando abrió la boca, resumiré lo que quiere decir en esta expresión. Estoy empezando a entender de que Dios no hace acepción de personas. ¿Saben por qué dice eso? Es verdad. Porque toda la vida a Pedro se le enseñó que ser judío era mejor que ser gentil. Y muchos de nosotros, tristemente, hemos crecido en una sociedad donde realmente, hermanos, muchos de nosotros creemos de que porque pertenecemos a un pueblo, porque tenemos cierto apellido, porque venimos de cierto país, en realidad somos mejores que otros. Fíjense, hermano, yo tal vez debería de considerar lo que hago, pero quiero aclarar una cosa: yo jamás lo hago para ofender a nadie. Pero miren, hermano, dice que entre nosotros los latinos decimos: ¿qué le pasa a ese indio? ¿Y aquí quién no tiene un poquito de indio, pues? Pero hablamos de esa manera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la India? Y de verdad que lo hacemos despectivamente. Y no hablemos de los que somos, digo yo, los que somos, como dicen allá en México, güeritos. Los que son chelitos, decimos nosotros. No, si uno es blanquito y chelito, y decimos: no, yo soy blanco. Como quien dice, blanco es mejor que ser lo que ustedes. Qué triste que hemos crecido de esa manera. Entonces no juzguemos a Pedro porque de una forma errónea se le enseñó de que ser judío era mejor, que la Biblia no lo enseña, como dijimos el domingo pasado, porque desde el Antiguo Testamento dice que Dios no hace acepción de personas. El Señor no tiene un grupo preferido. El Señor siempre ama a cualquiera. Cornelio se ve, le acerca Pedro y le dice: yo sé que eres un gentil, pero déjame decirte que la salvación está disponible para ti. Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿sabe qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pedro 9, 3, 4, ¿sabe qué dice, hermano? Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay gente que dice: esto de que Cristo viene ya aburre, hombre, ustedes ya aburren con eso. Mi abuelita me lo decía, la tatarabuela me lo decía, y se murieron y sigue, y esto no pasa. Hay burladores, hay gente que se burla. Eso nunca va a pasar. Va a pasar. No sé si yo lo llegaré a ver, pero va a pasar. ¿Y saben por qué digo eso? Cuando el último pastor que yo escuché diciendo: yo
estoy seguro que será arrebatado. Hoy está muerto. Yo no voy a hablar así. Se murió. Y quiero que le diga una cosa, después de que dijo eso, él aseguraba, porque hay gente que asegura de que Dios me dijo, que Dios me dijo. No, ¿sabe una cosa? Si no está en la Biblia y la Biblia no lo respalda, Dios no lo ha dicho. Amén. Así de sencillo. Una semana después que lo dijo, cayó y murió. Entonces yo digo, no sé si yo llegaré a verlo, no. Pero aunque no lo veo, según Tesalonicenses, dice que y el Señor con voz de arcángel, yo nunca he oído la voz de un arcángel, pero solo puedo imaginarme que es algo esplendoroso. Hay muchas cuando la gente dice, wow, usted canta como ángel. Y yo le digo, ¿y cuándo usted escucha cantar como ángel? Yo sé que es una expresión, pero a veces decimos cosas que de verdad no tienen sentido. En el versículo 35 dice, pero en todas las naciones. Pablo lo respalda cuando dice que todo hombre, ya bien hermanos, el libro de Romanos es un libro bien interesante porque Pablo dice que hay una ley escrita en el corazón de los hombres. Y yo siempre se lo he comprobado cuando les hablo de nuestros pequeñitos, 2 años de edad. Y ya hay unos que son más malucos que otros. Pero hay niños que son de verdad, Dios mío, lo dejan a uno asombrar. Porque vienen con esa malicia. Y aunque a uno le da risa, después de los 2, 3, 4 años, esa malicia hay que comenzar a corregirla de una forma sabia. Yo nunca promoveré el abuso infantil, pero hay malicias que hay que detenerlas. Esas cositas que naturalmente que salen en el ser humano, que son, en mi país es bien paradito el chavalito. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es bien, no se deja de nada. Ay, y las peleas dicen, qué maldita mía. Como que si fuera algo conmigo. Es que mi culpa a mí. Pobrecito, diría yo. Dios conoce el corazón del hombre y cuando el hombre anda buscando de Dios, Dios se encarga de mandar a alguien que le hable y que le aclare todo lo que necesita. Y así le pasó a Cornelio. Cornelio no era un judío, no era un grupo, no estaba en la iglesia que había nacido, pero en su corazón, en sus oraciones, muy importante, la oración lo llevó a ver una visión, y en la visión el Señor le dice, yo mandaré a alguien que te va a hablar, y estamos aquí, y este es el mensaje. Este es el mensaje que se le manda a Cornelio y a su familia. Cuando el hombre pecó, se apartó de Dios, y cuando se cayó, intervino y se creó un gran abismo entre Dios y el hombre. Era tan negro, es como una noche sin luna, y ese abismo a lo largo de profundidades está poblado por potestades, dice la Biblia, que gritan contra el hombre. Y el genio del hombre y la bondad del hombre, la intención del hombre, no podrán abarcar ese abismo. O sea, jamás podremos salir del pecado, el abismo del pecado nos cayó y nos hizo caer. Jamás podremos inventar una forma de agradar a Dios, porque por eso vino Cristo. Cristo agradó a Dios y como Él lo hizo, nos escondemos bajo su misericordia y la justicia de Él es impuesta sobre nosotros. Y es ahí donde encontramos esa paz, el puente que hay del abismo donde estábamos hasta el camino de la verdad, la presencia del Señor. Hay un problema. En ningún momento Dios ha distinguido entre cultura, grupo étnico, color, no importa. A Dios lo que le interesa es que cada uno lleguemos a ser salvos. Amén. Amén. Y hermano, nos dan las oportunidades. Dice un predicador, me estaba leyendo, que anduvo en las montañas de los Andes.
esa cordillera donde ese avión cayó una vez y murieron algunos. Y dice que mientras pasaba por el pueblo, había un pueblito muy pequeño donde no se hablaba español, pero que él escuchaba una melodía que era muy conocida para él. Y en su lengua nativa, la gente estaba cantando: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Nosotros tenemos algo bien interesante, hermanos. Esta vida cada vez, miren, hermanos, la vida cada vez como que va empeorando y empeorando. Ya no hay lugar seguro donde estar. Las enfermedades siguen inventándose. Miren, hermanos, los virus como que se alimentan mejor que nosotros. Sí, porque supuestamente el que anda por ahí ahora evolucionó y ahora hay no sé cuántas clases del mismo virus. Así que si están inventando alguna vacuna, van a tener que inventar varias, porque hay varias formas en que esta enfermedad y todo el mundo ahora está preocupado. Miren, hermano, ¿sabe una cosa? Nuestra vida está en las manos del Señor. Seamos sabios, seamos diligentes, no solo porque Cristo me va a salvar y solo porque la Biblia dice: y tomarán su mano serpiente, voy a encontrar yo una coral de esas, o una cabeza de diamante, como dice, como la Biblia dice, métale la mano, se va a morir. No hagan eso tampoco. No es eso lo que el Espíritu nos hace. Sí, confiamos en él, pero tampoco tenemos que andar buscando por ahí enfermarnos, ¿verdad? Para decir que Dios me va a sanar. Las personas estaban lejos del Señor. Lo segundo que Pedro le dice, que es muy interesante, hermano. ¿Sabe por qué le dice? Que la salvación solo está en Cristo Jesús. Harding escribió esto. Solo quiero saber dos cosas, dice. ¿Alguien ha vencido alguna vez a la muerte? Esa fue su primera pregunta. Y la segunda, y si lo hizo algún camino para que yo lo siga. Y dice que comenzó a mirar por todos lados, miró alrededor, fue a la tumba de Buda y la encontró que Buda sigue enterrado ahí. Fue a la tumba de Mohammed y Mohammed sigue enterrado ahí. Pero cuando fue a la tumba de Jesucristo, está vacía. Y él dice: alguien venció la muerte. ¿Dejó algún mapa, algún camino a yo seguir? Comenzó a abrir la Biblia. Y dice que encontró en la Biblia: porque yo vivo, ustedes vivirán. Hermano, bien, ¿por qué creen que la gente tiene tanto pánico con el virus y a veces uno pues no puede dejar hasta de pensar en eso? ¿Saben por qué? Porque escuchen bien esto, hermano. Mire qué frustrante. Le pega una gripe a uno y no se muere. Así. Y cuando otros se van adentro, ¡hey! Lo quedan viendo uno. Te veo como con calentura, hasta lo miran con calentura. Todo el mundo anda viendo cosas. Hermano, vino un reportaje de la gente que están entrando a los hospitales a robarse las mascarillas. Yo no sé para qué, porque eso no sirve de nada. Pero sí, porque es el miedo que tienen a morir. ¿Cuántos se quieren morir? Pero es que nadie quiere decir que no. Nadie quiere decir amén. ¿Saben por qué, hermano? Y si cuando me muera, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde me moriré? Pero nosotros los cristianos sabemos que el día que moramos, porque Él vive, nosotros viviremos. Amén. Vuelvo a repetir, no es que andamos deseando el morirnos, pero si el día llega, pues vámonos. Porque el día va a llegar aunque no estemos listos. Ese es el problema. Así que mejor todos hayan dicho amén. ¿Y sabe cómo está listo uno? Bajo la sangre del Cordero. Versículo 13. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz de Jesucristo. Pero hay cosas que el hombre no entiende. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, dice algo muy interesante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las
puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie. 16. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi mejor amigo que yo siempre les contaba de Honduras, hijo que iba a ser presidente del país. Cuando éramos jovencitos, tocábamos flauta juntos, tocábamos el redoblante y pasábamos mucho tiempo juntos. Hoy en día no nos hablamos porque yo soy cristiano y él se volvió científico. Detesta mis publicaciones. Y cuando veo aquí, me veo a él y me veo a mí. Yo no soy mejor que él, pero uno anda en lo natural y el otro anda en lo espiritual. No significa que yo sea mejor que él, sino que tenemos dos estados diferentes. Pero oro por él porque yo sé que Dios tiene misericordia y lo que parece imposible para el hombre, para Dios no lo es. En este mundo está yendo como una corriente, hay como un río que es una cinta que corre hacia atrás. No hay que extrañarnos que no pueden estar cómodos, no hay que extrañarnos que no pueden estar en paz. El hombre nunca está en paz. Desde el momento en que el hombre nace, en este mundo nace un pecado, está en rebelión a la ley moral de Dios que fluye en el universo. Él está rompiendo continuamente contra la ley moral de Dios y en consecuencia no está en paz con Dios. Pero viene Pedro y le dice a Cornelio, el Señor vino a traer esa paz y esa paz está en Cristo Jesús y no hay salvación sino solamente en Cristo Jesús. El sermón de Pedro fue tan corto, le dije el domingo pasado, 2 versículos y el Señor lo interrumpió porque dice que mientras hablaba cayó el Espíritu Santo sobre él. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando uno anda buscando del Señor, el Señor se encarga de aparecérsele a uno de alguna otra forma y completar y llenar y satisfacer el deseo de esa persona que anda buscando. Pero el Señor se busca, hermano, en oración. Amén. Esta semana que estamos entrando, por si no lo saben, la Iglesia de Dios ha designado una semana completa de oración. Y estaremos aquí en el templo buscando al Señor. Amén. Todas las noches el calendario está ahí, el horario está ahí, usted puede pasar y mirarlo. Si usted tiene tiempo, le invito a que venga. Yo le invito a que venga, porque saben una cosa, hermano, para que se cumpla Hechos capítulo 2, dice, y estaban todos unánimes juntos en oración. Y usted sabe que la oración es ese espacio que el Señor ha diseñado para que usted se encuentre con Él. Usted cuando lee en el libro de Génesis, y usted lee en el libro de Génesis, y dice que el Señor bajaba todas las tardes, y dice que conversaba con Adán. ¿Cómo me gustaría haber sido un venadito? Y ver al Señor bajar y comenzar a hablar con Adán, y yo ahí comiendo un zacate. Y escuchar medio chismoso, ¿qué es lo que está hablando? Pues, esa relación que había, que el pecado rompió. Dice que Cristo vino y nos enseñó algo bien grande. Porque Cristo, sin estar en pecado y sin haber pecado en Él, dice que pasaba mucho tiempo y se apartaba y oraba con su Padre. Si Jesucristo estaba en oración, ¿cuánto más usted y yo? Porque sabe, la oración, hermano, es cuando el Señor decide en su omnipotencia. Yo solo puedo imaginarme con mi mente finita, pero yo veo al Señor tomándose su tiempo para decir, Él me quiere decir algo, vamos a ver qué me quiere
El diario vivir nos limita de estas cosas. Pero Padre, les quiero recordar algo. Cuando sus hijitos pequeños, como los grandes también, cuando los grandes tienen a veces hasta como más grandes, porque los muchachos ya no les quieren hablar a uno. Pero cuando ya viene ese muchacho que ha pasado los 20 y te dice, papá, te quiero decir algo, deje lo que tenga que hacer y hable. Y no hablamos de los muchachitos. Papá, tengo algo que contar. Tiene 3 años. Tengo novia. La oración es el momento que el hijo se le acerca a su padre y habla. Amén. Qué bonito es eso. Qué bonito es pasar el tiempo con el Señor. Él nos ha reconciliado. Él predicó la paz, versículo 36. No hay otra manera de entrar al cielo sino haciendo la paz con el Señor. Pedro dice, solo estoy repitiendo lo que dijo. Y luego me encanta cuando dice, al final del versículo dice, Él es Señor de todos. ¿Qué significa eso? Hoy Él es mi Señor, Él es tu Señor, somos uno. Le está diciendo a Cornelio que el Dios de los cielos bajó, tomó forma de hombre y se acercó al hombre para decirle, yo vengo a arreglar el problema que se creó hace muchos años. Una de las historias que casi siempre repito al final del año, cuando se me permite, es que en un culto de Navidad, a fin de año, una esposa invitó a su esposo y le dice, vamos al culto, y el esposo le dice, no quiero ir. Hay un buen partido de fútbol. Y la esposa se fue, y el esposo se quedó y escuchó un bullicio afuera. Dice que era un ave que estaba golpeando, se quedó de la inmigración de las aves. Usted sabe que las aves en el tiempo de nieve venían para lo caliente, pero esta se había quedado y comenzó a golpear, que quería entrar. Y dice que él le abrió la puerta y para que entrara, porque miraba que se podía congelar. Y el hombre hizo todo lo que pudo, le tiró arroz, le tiró semillas, pero el pájaro no entraba. Dice que de repente en su mente vino este pensamiento. De la misma forma en que tú quieres hablarle a ese ave, yo envié a mi hijo y te quiere sacar del frío pecado en el que vives, para que y él entendió por qué vino Cristo a la tierra. Porque el hombre natural no entendía, entonces Dios tuvo que convertirse en algo natural, de carne y hueso. Pero ¿sabes qué es lo triste, hermano? Aún así lo despreciamos. Y usted me dice, sí, pastor, pero yo no lo desprecio. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted decide no ser obediente al Señor, dice Hebreos 10, 25, 26, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más adelante, ¿sabe qué dice? Porque ya no hay más sacrificio al que peca deliberadamente. Versículo 37, nosotros sabemos lo que vivimos por toda Judea, comenzando en Galilea, desde el bautismo de Juan. Él comenzó a explicarle cómo Juan vino y lo que pasó cuando Pedro comienza a hablar, hermano, el mensaje es tan conciso y tan perfecto que Cornelio, que estaba hambriento de la búsqueda del Señor. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Usted quiere que Dios le hable el domingo? Le voy a dar un consejo. Cuando salga de aquí, tome su tiempo para irse preparando hasta el otro domingo. En oración, en lectura de la palabra. Y cuando usted venga aquí el domingo, Dios le va a satisfacer ese hambre que usted trae. Por eso que muchas veces la gente
A veces hasta no entiende. No, dice, ya voy a la iglesia para que el pastor me regañe. Mira, no me gusta cuando escucho eso. Si usted se siente así, permítame decirle qué es lo que pasa. No sé qué pasa haciendo usted ahí afuera, que cuando ven aquí usted ve todo lo que yo es como regaño. Pero yo no me preparo mi mensaje para ir a regañar a nadie. Pero la gente que viene y dice, pues, eso lo dijo por mí. Bueno, si usted está aquí, lo dije por usted. Eso no es ningún secreto. Yo digo lo que digo para todos los que están como aquí. En Lucas 4:18 le explica que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor que vino a libertar. Oigan bien, porque leímos, ¿verdad? Dice que vino a deshacer la obra del diablo. Y dice, se cumple lo que decía en Lucas. Quiero darle una nota aquí. Dice que hizo el bien y sanó a todos los oprimidos. ¿De quién dice? Del diablo. Así dice, ¿verdad? Amén. Oiga bien. Quiero que con mucho cuidado. Todas las enfermedades en este mundo son relacionadas con el diablo. Porque tristemente, ¿verdad? Caemos muchas veces en el error. Dice que había un ciego de nacimiento y ya se acercó al Señor y dice, ¿quién pecó? Su padre, su madre, fue él. Y él dijo, ninguno de ellos. Él nació así para la gloria del Señor. Pero, habiendo dicho eso, ese punto era para que debemos de andar buscando. Porque la gente, cuando la gente se enferma, está así porque está pecado. No diga eso. El Señor quería sacar a la gente de esa manera de pensar. Pero la enfermedad, el dolor, es el resultado del pecado. No es lo mismo que acabo de decir. ¿Todos los que están enfermos están poseídos por el demonio? No. Cada vez que alguien te enferma, eso no significa que el demonio te está oprimiendo. Pero toda enfermedad está relacionada con el pecado que Satanás introdujo a la humanidad. Espero que me hayan entendido. Si no, me avisen más tarde y hablar. Por ejemplo, si no tienes a Satanás, no hubiera entrado el pecado, ¿verdad? Y si no hubiera entrado el pecado, no hubiera muerte. Así es, ¿no? Y si no hubiera tenido muerte, entonces no habría decadencia en el cuerpo y no nos enfermaríamos. Porque quiero que sepa una cosa, hermano. No importa cuántos montecitos coma usted y cuánto ejercicio te haga. Esos días ya está puesto en el calendario. ¿Conocen el inventor de lo que se llama el fisicoculturismo? Apellido Atlas. Todos lo conocemos porque Atlas aparece con un mundo encima, ¿lo han visto, verdad? Atlas inventó lo que conocemos en inglés como low-fat diet. Es algo que yo no practico, ¿no? Low-fat, yo como high-fat, no low-fat. Pero este hombre hacía ejercicio constante, tomaba leche de esa que no tiene sabor y se tarde que se murió de un ataque al corazón. No estoy diciendo que no hay que hacer ejercicio. Si usted tiene la disciplina, lo felicito y sí, pero no creo que usted va a extender su vida, va a mejorar su estilo de vida. Claro que sí. Así que no seamos flojos tampoco. Ya, no voy a morir, no digan eso. Hay que ser inteligente. Pero al final, oiga bien, a esas enfermedades son posesiones del diablo, sí, pero no siempre. Por ejemplo, cuando el Señor quiso probar a Job, ¿quién fue que atacó a Job? El diablo. Y cuando el asunto de Pablo, cuando dice que había un aguijón en él, y el Señor se lo pidió, y dice, no, yo tengo eso ahí, le dijo eso, ¿verdad? Bástete mi gracia. Pero ¿cómo le llamaba Pablo a eso? Un agente de Satanás. A eso me refiero. Pero el Señor vino a romper todas esas obras que Él había hecho. El Señor vino a libertarnos, hermano. Somos libres por la ya casi no cantamos, bueno, ya casi no se canta.
mucho canto como se cantaba. Antes decía uno, libre soy por la sangre de Jesús, libre soy. Hoy somos libres, pero para danzar nada más. Sí, porque no decimos que somos libres del pecado, soy libre para danzar, para bailar. A todo el mundo le gusta bailar, y que danzan en el río, y que no sé qué, pero ya no me profesa ser libre del pecado. Quiero que sepa una cosa, Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Y ya no vivimos bajo esa esclavitud según la palabra del Señor. Sabemos que el Señor le dijo a Nicodemo, en Santiago 2, podemos ver que todas estas personas a veces están oprimidas por el enemigo, pero Cristo vino a romper todo lo que el hombre se había metido. Después de esto, había otro problema bien grande, y es que vimos hace un momento, la muerte. Después de la muerte, el diablo dice que los hombres mataran a Cristo. Los hombres emitieron un veredicto, el Señor supuestamente murió como blasfemo. Dios revirtió esa decisión y lo sacó de la tumba y le puso por nombre Redentor, Mesías, el ungido de Dios. Y dice que se le apareció solamente, no a todos, sino que a los que habían estado con él. ¿Por qué aparecérsele a la gente que no creía en él? Alguien dice, pero si hubiera hecho eso, lo hubiera creído. No, hermano. Ellos saben que resucitó y hasta el día de hoy siguen jugando con el asunto de que Cristo no resucitó. Hago un paréntesis para que mire cómo Satanás hasta el día de hoy sigue negando que Cristo resucitó. Aquí en este país, como les dije hace un momento, se celebra en la Semana Santa. Y quiero que sepa que no siempre se llamó así. Antes se llamaba Passion Week en inglés. Ahora se llama Easter. Póngate eso. Easter viene del nombre de una diosa antigua de los caldeos que se llamaba Astarte. Otro nombre para Astarte es Astoret, siempre asociado con el culto a Baal. A partir de ahí tenemos la palabra Easter. Y si eso no es suficiente, los famosos huevitos. Respeto lo que cada quien quiera hacer, pero mira así porque yo no lo hago. Easter proviene de un mito de que un gran huevo cayó del cielo al río Éufrates. Y de ese huevo salió Astoret, nuevamente la falsa diosa. Y yo conozco iglesias que ponen huevitos. Yo he estado en iglesias donde yo no era el pastor y el pastor salió con sus huevitos. No, si va a tirar el huevito, no. A mí me gustan los huevos no de color, a mí no están bien cocinados. Solo porque el pastor lo haga, no me va a excusar a mí, oiga bien, para yo seguir al pastor. ¿Por qué digo eso? Porque muchos de nosotros dicen que el pastor lo hace. Hermano, si el pastor se va al infierno, no se vaya usted. Le vuelvo a repetir, este asunto viene de algo. Mire, hace poco comenzó la cuaresma, ¿verdad? Hablemos de la cuaresma. La cuaresma no es más que la adoración a Tamuz o Baal, traducida al cristianismo. No tiene nada que ver con la resurrección de Jesucristo. Y luego miramos el Easter de hoy, y todo lo que son conejitos y huevos que no van juntos. Los conejos no ponen huevos. Pero hoy muchas iglesias cristianas están envueltas en este asunto. Y la gente dice, ay, pero es que el pastor sabe lo que está haciendo. No siempre. No siempre el pastor sabe lo que está haciendo. Y cuando el pastor está equivocado, para eso hay un grupo de consejeros en la iglesia, para eso hay un concilio. ¿Y saben qué?
Los pastores nos salimos de la línea de vez en cuando. Pero ¿saben cómo usted se va a dar cuenta? Cuando usted esté alumbrado a la luz de la palabra. Por eso escudriñe la Biblia. Todas estas cosas, hermano, créanme, solo son cosas para apartarnos de la verdadera celebración de que Cristo murió y al tercer día resucitó. Amén. Y como Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Hermanos, termino diciéndole. El ser cristiano conlleva la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La semana pasada le hice la comparación a enamorarse. Cuando uno se enamora, hermano, es muy raro que en una relación los suegros lo acepten a uno así al tiro, como dicen. Qué bonito está el hombre. Ven, me cae bien. Dicen otra vez, me cae la fregada. Y lo invitan a uno y le dicen, no te preocupes, hijo, cuando te cases con mi hija, yo pago toda la boda. Y uno dice, No, hermano. Mire, la mamá le dice a la hija, si te casas con este, vas a perder la herencia. Y la mamá le dice, mira, tus hijos van a ser aquí. Y se vuelve una tormenta grande. Pero hay algo bien interesante. La muchacha y el muchacho están tan enamorados que no importa si vivimos debajo de un puente, lo que importa es que estemos juntos. No le crea eso es mentira. Debajo de un puente no se vive aquí. Nunca he estado bajo de un puente, pero he visto gente que está bajo del puente. ¿Ustedes saben que en un puente hay un madre que cobra renta? No crean que vive de gratis, Usted se ríe. No, cobran renta. Es que me aquí no le cobran a uno, ¿no? Yo he tenido que desalojar familias que viven, familias completas, padre, madre y 3 hijos que viven bajo un puente. No es una vida, ¿verdad? Pero el asunto es que uno está tan enamorado que uno le dice a la persona, no importa lo que hagamos, vamos a vivir felices. No importa, mi amor. Si tengo que trabajar 5 trabajos, yo lo haré. Y le prometemos el cielo y la tierra. Y la mujer dice, pero yo como otro. ¿Y qué vas a comer? Échame sal en una bolsita, eso come. ¿Y qué vas a tomar? Allá hay agua, hay un río que te ayuda a tomar agua. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Cuando estamos enamorados del Señor, dejamos todo por el Señor. ¿Saben una cosa, hermano? Servir a Cristo es un privilegio. Amén. Y Él nos ha llamado y nos ha preparado y Él te sigue amando. ¿Y saben por qué? Porque este mundo se acabará. Y cuando el mundo se acabe, viene algo que ojos no han visto. Algo tan sensacional, una vida que uno solo puede imaginarse. Y de verdad que ahí, de verdad, va a ser colorín colorado. Este cuento se acaba. Y vivirán todos felices hasta la eternidad. Bueno, yo sé que también nuestra mente corrupta y finita no alcanza ese concepto, pero el Señor tiene preparado un lugar donde la paz que el mundo no conoce reina y donde Él será la luz y donde Él es nuestro Dios, pero tenemos que comenzar a darle nuestra voluntad al Señor. Amén. Y vamos a comenzar a vivir por Él, entregarle todo lo que tenemos. ¿Sabe qué dice? El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y
cuánto de verdad estamos siguiendo al Señor.